El entusiasmo nos atraviesa con su cuchillo de primavera porque en esta república hemos conseguido unir fuerzas más allá de nuestras diferencias y sacar adelante este proyecto colectivo contra todo pronóstico y contra viento y marea. Vamos a ver cómo recuperar el entusiasmo en la izquierda después de los resultados de las elecciones europeas que dejaron a una ultraderecha fortalecida y a una izquierda debilitada por la división y la pelea. Creo que toca reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo mal. Con Estrella Galán como cabeza de lista, Sumar obtuvo 3 diputados, uno más que Podemos y apenas 10.800 votos más que se acabó la fiesta del agitador ultraderechista Alvise. Un pésimo resultado que además dejó fuera del Parlamento Europeo a Izquierda Unida por primera vez en su historia porque su representante Manu Pineda iba de número 4 por decisión de la líder de la plataforma. Esa noche electoral, Yolanda Díaz no acudió a la sede de su partido a acompañar a su candidata y grabó un comunicado el lunes. La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. En una declaración sin periodistas, Díaz anunció que dejaba sus cargos orgánicos dentro de Sumar, aunque al día siguiente matizó. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales... Hablar en tercera persona de uno mismo es una disociación majestática inquietante, tanto como repetir la frase de Cifuentes, no me voy, me quedo. A ver si podemos explicarlo bien. Díaz señaló que abandona el liderazgo del movimiento Sumar, uno de los partidos de la coalición Sumar, pero seguirá al frente del grupo parlamentario Sumar en el Congreso y como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de Sumar en el Gobierno. El jueves, la ejecutiva de Sumar aprobó la creación de una dirección colegiada de 4 personas nombradas por ella que gestionarán el partido hasta la Asamblea de Otoño en la que se elegirá la sucesión. Y ayer anunciaron la creación de una mesa de partido, como han pedido Izquierda Unida y Más Madrid, en la que el movimiento Sumar ya no tendrá el 30% que se adjudicó, sino que decidirá en igualdad de condiciones con el resto. Bien, pues para ver cómo afronta esta crisis y ese cambio el partido más importante de la coalición, Izquierda Unida, hemos llamado a su coordinador general desde el pasado mes, cuando se impuso a Sira Rego con el 53% de los votos de la militancia. Antonio Maillo, crudos días. Buenos días, Javier. ¿En qué falló Sumar y en qué falló Yolanda Díaz? Bueno, yo creo que hemos estado una semana analizando fallos y errores. Yo creo que cuando una organización no caracteriza bien, no hace un buen diagnóstico de la realidad, se da de bruces con ella cuando no hay más remedio que afrontarla, que son en las convocatorias electorales. Yo creo que eso es lo que pasó. Construir una realidad que no tenía base real sobre el peso de organizaciones, el termómetro social, etcétera, y pensar que era irrefutable esa hoja de ruta. Pero llegan unas elecciones donde el pueblo soberano se pronuncia y te encuentras con la realidad de bruces. Dicho esto, nosotros ya hemos estado analizando todo desde una perspectiva que intenta salirse de un marco de jeremiadas, ¿no? Si me permite, Javier. En la izquierda también hay muchos jeremías que especialistas en lamentarse, aunque ahora hay razones objetivas para ello. Pero me gustaría también reflexionar sobre lo que más nos preocupa en Izquierda Unida, que es el avance de la extrema derecha como expresión electoral de una sociedad que cada vez más es reaccionaria. Y eso sí que nos preocupa porque aquí se avecina una disputa civilizatoria de forma de vida, de organizarnos, y hay una Europa en la que ha arrasado la extrema derecha y hay una España en la que el bloque reaccionario es mayoría. Y no solo ya tenemos una fuerza de extrema derecha, sino que tenemos ya 2, con un mensaje impugnatorio relacionado con el movimiento Canon de Estados Unidos, en la mejor base trumpista y conspiranoide, y cómo esa organización en apenas poco tiempo ha sacado los mismos diputados que Sumar, ¿no? Pero precisamente para hacerle frente se necesita una izquierda fuerte. ¿Cómo recomponemos los pedazos? ¿Qué me va a decir? Siempre hemos reivindicado una izquierda que esté bien arraigada en el territorio, que tenga bases de penetración social y de intervención social. Usted ha visto cómo a lo largo de este tiempo, cuando se hablaba de confluencia, había un reduccionismo vinculado a las formas electorales. Al final, la confluencia era a ver qué puestos tenemos para salir en las distintas convocatorias electorales. Y se ha dejado la más importante de las confluencias, que es la confluencia social, las alianzas sociales. Mire, si no hay alianzas sociales y no hay empuje desde abajo,
no se avanza. Los gobiernos, por muy progresistas que sean, están articulados también con un conflicto de intereses, como lo vemos en España, donde el Partido Socialista, si no hay una movilización popular amplia, no da el paso de nada, ¿no? Ellos saben cuál es el momento para recoger las nueces y nadie se creería que Pedro Sánchez iba a reconocer el Estado de Palestina si no se hubiera producido previamente una gran hegemonía social en favor de esta causa frente al genocidio israelí. Y sin lugar a dudas, con la participación de Sumar en el gobierno que ha determinado eso y una política laboral que todo el mundo reconoce como una de las mejores que se han producido en el Sánchez de derechos laborales. Por tanto, la alianza social, la vertebración del territorio, el arraigo, esa política como la que nosotros hacemos en Izquierda Unida, donde discutimos además con mucho orgullo hasta las comas y creamos espacios de complicidad, incluso personal, en las asambleas de base, en los encuentros presenciales, en los debates democráticos, es fundamental para tejer una organización que sea sólida. Yo creo que si con 2014 empezaron en la europea un ciclo político, yo creo que con esta europea se ha cerrado. Se ha cerrado un ciclo político que ha tenido una base de agitación política, sin lugar a dudas, meritoria, porque ha sacudido los cimientos de nuestro país, pero ha adolecido de una falta de estructura asentada por abajo, una red social que permitiera sostener cuando los tiempos fueran malos. No hay proyecto político que se base solamente en una referencia de hiperliderazgo que resista cuando vienen mal dadas. Viene bien cuando es acumulación de fuerza, cuando es generación de ilusión, pero al menor viento huracanado que vaya contrario a sus intereses, se cae. Creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico, porque es exactamente como yo he abierto el programa, pero vayamos con las soluciones a esa enfermedad. Aparte de construir esa base social necesaria y empezar, yo creo, a dejar de lado esos hiperliderazgos, que son muy vulnerables, ¿es posible y deseable recuperar la unidad con Podemos? Lo primero que tenemos que hacer es bajar el diapasón del lenguaje. Mire, Javier, la lengua es lo que nos distingue de los animales, es lo que nos permite comunicarnos. Y con las palabras decimos mucho no solo con el contenido, sino también con las formas. Y lo primero que habría que hacer es bajar el pistón del nivel de tensión verbal que está generándose y que no ayuda en modo alguno a establecer espacios amables de la política que yo reivindico desde el primer momento. Para crear espacios amables de la política, pues hay que practicar con el ejemplo y hay que bajar el diapasón. ¿Para qué? Para construir bases sobre las que hacer diálogos sinceros. Ustedes van muy rápido, yo les respeto, pero toca política de guiso de olla lenta, política de reposo, de no estar al susto muerto y pensar que la revolución viene por un mensaje de Twitter con muchos likes. Estamos equivocados. Toca, en mi caso, por ejemplo, en Izquierda Unida, una dirección de carretera y manta que se recorra territorios, que hable con la gente. Toca una política de piel. Y cuando eso se dé en las condiciones de complicidad, de bajada de un lenguaje más amable, yo creo que se dará en condiciones para hablar con todos los que estamos deseando hablar. Aquí no tenemos prisa, de hecho es lo que hemos dicho, que lo que hay que hacer es construir bases y volver a las calles y a los barrios. Le pregunto para terminar, ¿Izquierda Unida está satisfecha con esta propuesta que hace Sumar de una mesa de partidos? Es que Sumar no ha hecho esa propuesta, la hemos hecho todo. Quiero decir, ya se ha acabado el tiempo en el que Sumar propone y los demás acogen. Esta es una propuesta conjunta, ya lo propuso Más Madrid, lo propusimos nosotros. Se llame mesa de partidos, se llame reunión de la candidatura o se llame lo que sea. Lo importante es que nos encontremos en esta nueva etapa en la que nadie marca el paso. Yo creo que ha sido uno de los grandes errores que nos hemos encontrado. Que construyamos complicidades porque tenemos la responsabilidad que es mantener el funcionamiento y la tensión legislativa tan positiva para los intereses de la gente en el grupo parlamentario Sumar, la acción de gobierno de los 5 ministros y ministras de Sumar que están en el gobierno de España, y ante eso evitar una lectura derrotista. Es decir, estamos en una situación muy complicada que nos va a contar a nosotros, pero no hace una lectura derrotista porque somos el único gobierno de corte progresista que hay en Europa. Y con eso creo que no hay que perder la perspectiva de lo que nos encontramos con los vientos pardos que vienen del centro y este de Europa para analizar bien la situación. Yo sé que la gente tiene muchas prisas por todo. Bueno, pues ahora toca calma.
toca aportar un poco de sensatez y un nuevo sentido común y sobre todo analizar la realidad como es. La nueva etapa, Sumar es un partido más, es verdad que genera confusión porque es un partido que se llama igual que se llama la coalición, yo creo que fue un error que se llamara así, aunque supongo que tendría sus motivos, pero aquí nos vamos a convocar todos en un plano de igualdad para trabajar de manera horizontal, con mucha humildad, que creo que falta, y no estar tan obsesionados de liderazgos y quién va a ser, quién sea la referencia, qué vamos a hacer con los demás. Yo creo que hay que hablar con todos. Yo voy a hablar con todas las organizaciones del bloque democrático, así he tenido el encargo de mi organización y en ello estoy para, sobre todo, desinflamar y tranquilizar, empezando por el lenguaje. Hoy leía algo así como que un comentario despectivo respecto a esta tertulia y a este programa por quienes estábamos. Yo creo que así no se construye nada, no se anima nada. Yo creo que lo que hay que hacer es escuchar desde el respeto, coincidir o no, y como decía el famoso futbolista Sócrates, yo que soy mayor que vosotros, un famoso futbolista de la selección brasileña que estaba muy politizado y que ha salido ahora al calor de la declaración de Mbappé en Francia, apoyando a un frente contra la extrema derecha, pues Sócrates decía algo así como puedo ganar o perder, pero democráticamente, ¿no? Pues a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer en la izquierda, que asumamos que podemos ser mayoría o minoría, pero que el método que decidamos de toma de decisiones sea democrático. No se preocupe por nosotros, que creo que hay que leer mucho menos Twitter y escuchar mucho más a la calle. Y no tenemos ningún problema con quienes nos critican en las redes, porque tenemos una red mucho más sólida que nos aguanta. Ojalá el único gobierno de coalición de izquierdas de Europa no sea el último. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias y mucha suerte en la tarea. Muchas gracias. Estamos, a pesar de las dificultades, con mucha ilusión y con mucha convicción de no permitir que el fascismo entre en España. Pues nosotros con mucho entusiasmo vamos a comentar la jugada con los tertulianos y tertulianas más jugones. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Tertulia independiente para gente exigente. La izquierda suspende y le queda intentar aprobar en septiembre. En el último nido de rojos de la temporada tenemos a 3 empollones de la izquierda española, 2 habituales en este nido. Violeta. Noelia Danes, jefa de opinión de Público. Crudo día, Noelia. Muy buenos días. Antonio Maestre, colaborador de La Marea, El Diario, La Sexta, entre otros medios. Crudo día, Antonio. Crudo días. ¿Un titular de la entrevista a Maillo, ambos? Pues que yo creo que el tono de Maillo es necesario, pero que no va a tener una buena acogida, y el problema que hay es que el mismo tono que usa Maillo no se usa en todos los foros de la izquierda y por eso va a ser muy complicado. Noelia. Me ha gustado la expresión nadie marca el paso, porque eso quiere decir que necesariamente unas y otras van a tener que conjugar, digamos, voluntades. Me gusta mucho Maillo, el tipo de liderazgo que creo que representa es diferente a los precedentes. El liderazgo es necesario, nos pongamos como nos pongamos, pero creo que sus invocaciones tienen más que ver con un liderazgo de corte social que estrictamente político-partidista, y es el momento de lo social. Y hoy se une a este nido un flamante petirrojo, Alberto Ortiz, periodista que cubre la actualidad de Sumar y Podemos en nuestro medio asociado, eldiario.es. Bienvenido, Alberto. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en los últimos días tú te has reunido con unas cuantas voces de la izquierda, como el propio Antonio Maillo y con Juan Carlos Monedero, una entrevista muy interesante que se publicó ayer. ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, la entrevista con Maillo yo creo que nos dio bastantes titulares de por dónde van a ir, no solo con el diario.es, aquí ha dicho también algunas cosas importantes, y en otros medios de por dónde van a ir ahora los pasos dentro de Sumar, que ya no sé si llamarlo Sumar, dentro de la coalición de partidos de la izquierda que antes estaban ordenados alrededor de Sumar y del liderazgo de Yolanda Díaz, y ahora se abre una nueva etapa. Y es muy importante esto que decía cuando Maillo hablaba ahora de
la propuesta de la mesa de partidos de Sumar, y decían, bueno, es que ya no es una propuesta de Sumar, ya se ha acabado el tiempo en el que Sumar dice lo que va a pasar y el resto acatamos, y se entra en una nueva etapa en la que entiendo que esto tendrá que ser consensuado, pero lo que ya no es Sumar y no es Yolanda Díaz la que va marcando las decisiones, y el resto van un paso por detrás diciendo ok o no ok, nos conformamos como las europeas con un cuarto puesto. Pero Yolanda Díaz se va pero se queda, Sumar sigue existiendo como parte de la coalición o como paraguas. ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé, yo no tengo una información privilegiada, no sé si Antonio... No, a ver, tú. yo creo que uno de los errores, y yo creo que lo ha dicho bien Antonio Maillo, es que la coalición se llame igual que el partido, porque eso al final genera una confusión que bueno, quien no está dentro de las dinámicas pues puede llevar a equívoco, ¿no? Obviamente el movimiento Sumar, o lo que es el partido exacto, ¿no?, en el que forma parte Yolanda Díaz, pues ella se apartó de la coordinación de ese partido, pero la coalición, donde están todos los partidos, Izquierda Unida, Compromís, el grupo confederal, que ahora ya solo tiene sentido dentro del Congreso, obviamente ella sigue siendo la máxima representante. Nadie pone en duda que sea la cabeza visible dentro de todos. De hecho, uno de los problemas que hubo cuando ella anunció la dimisión es que un poco se entró en pánico dentro de todos los partidos, porque saben que no hay un liderazgo ahora mismo que pueda sustituir a Yolanda Díaz, ¿no? Pero obviamente lo que es el partido viene a ser un poco como Podemos y Unidas Podemos en el momento que existió. Una cosa era Podemos y otra cosa Unidas Podemos. Pues una cosa Movimiento Sumar y otra Sumar. Yolanda Díaz se ha apartado del Movimiento Sumar, del partido en esencia, para dejar paso a una administración colegiada que forman 4 personas. Pero ella sigue siendo la líder del espacio que engloba a todos los partidos. Por eso, obviamente, daba pie a la confusión, que los que estábamos, lo veíamos, no entendíamos la confusión, pero que sí asumimos que podía darse por esa homonimia que quizás se debía haber evitado. ¿Y qué te parece a ti que se vaya pero se quede? Y esto que acaba de explicar muy bien Antonio. Bueno, Antonio lo ha explicado. A mí me pareció catastrófico el momento de la comunicación de esa decisión, que además no se trasladó de una forma clara. Primero porque era inmediatamente después de las elecciones europeas, habiendo estado sola la noche anterior Estrella Galán, después aparece ella y hace estas declaraciones, como digo, confusas. Podemos las recoge y se las atribuye casi como una victoria, cuando está claro que los resultados que a su vez ellos habían obtenido de las europeas no daban como para celebrar victoria alguna. Todo esto creo que ha emponzoñado todavía más el debate que tenía a lo mejor que haber habido, y que tiene que ver con los pobres resultados obtenidos en las sucesivas convocatorias electorales que hemos padecido las ciudadanas desde principios de año. Bueno, quiero decir, a mí me parece que no hay que ponerle palos en las ruedas ahora mismo a Sumar, porque han abierto un proceso nuevo, son un partido más dentro de una coalición de partidos, tendrían que tener claro qué son y hacia dónde quieren ir, y lo importante, creo, es salvar la coalición en este momento. Parece que su existencia está garantizada, y por otro lado, bueno, pues ver cómo las izquierdas piensan un escenario conjuntamente de articulación, porque a mí lo de la unidad me parece que es una palabra muy connotada y que describe un horizonte imposible. Pero creo que podemos hablar de articulación a partir de una cultura federativa que la izquierda tendría que empezar también a tener. Tendría que abandonar la cultura de la década precedente, que se explica en el contexto histórico del momento, y plantearse ahora, como bien dice Maillo, se abre un ciclo nuevo, una cultura nueva, ¿no?, de tipo federativo. Articular territorios. Alberto, ¿y cómo se está organizando por dentro el movimiento Sumar y Sumar? ¿Qué se cuece? Movimiento Sumar, es importante porque incluso en Sumar ya han empezado a hablar de Movimiento Sumar, es decir, ya han asumido que son un partido más dentro de la coalición. Movimiento Sumar el jueves pasado celebró una ejecutiva en la que nombraron una dirección colegiada, que es esto que hablaba Antonio, de se ha terminado el tiempo de liderazgo del Movimiento Sumar de Yolanda Díaz, y ahora esa dirección es una dirección colegiada, transitoria, hasta una posible asamblea en otoño, que veremos si es en otoño al final o cuando se tiene que celebrar, en la que, bueno, dentro del Movimiento Sumar van a ser 4 personas las que van a coordinar. Lara Hernández, que estaba siendo responsable de organización, Elizabeth Duval, responsable de comunicación, Chema Guijarro, que es el enlace con el Parlamento, porque es el secretario general del grupo parlamentario, y el enlace con el Gobierno, que es Rosa Martínez, que es secretaria de Estado de Derechos Sociales en el Ministerio de Agustín Duy.
Entonces, ese núcleo dirigente dentro del Movimiento Sumar va a tener que hacer ahora una reflexión, un proceso, que no sabemos cuánto va a durar, y en ese proceso se van a integrar en una mesa de partidos, que es lo que habían pedido Más Madrid, Izquierda Unida, también se integrarán los comunes, Verde Seco, Iniciativa del Pueblo Andaluz, los partidos que estaban digamos, construyendo lo que era Sumar como proyecto más amplio. Y ahí volvemos un poco a la reflexión de antes. Ahí las decisiones se van a tomar, en principio, o por lo menos es el deseo de Izquierda Unida, de Más Madrid, que lo han expresado públicamente, con más horizontalidad y viendo a ver cuáles son los pasos para el futuro, que, en fin, es una situación compleja, porque hay que volver a articular los deseos de todas esas organizaciones, que no todas tienen los mismos intereses, sino todas provienen. Hay organizaciones territoriales, como Más Madrid, hay organizaciones estatales, como Izquierda Unida, y eso siempre ha sido difícil de conciliar. Veremos ahora cómo... Y solo un apunte, el problema que tiene Movimiento Sumar es que no es un partido con uso, es una estructura de cuadros dirigentes, pero no tiene partido. Es decir, si a Movimiento Sumar le quitas los partidos que lo conformaban ahora mismo, es una cáscara vacía que solo tiene representación por arriba. Y eso es un problema. Eso es un problema porque como partido no existe. Es decir, si le quitas la militancia de Izquierda Unida, los partidos territoriales como Compromís Comuns y Más Madrid, pues la asamblea la hagan una asamblea de notables, porque ahora mismo no tiene partido, estructura, y no veo que tenga capacidad para poder desarrollarse ni implementarse en el territorio. Veremos a ver cómo lo hacen, pero un partido que solo tiene cuadros por arriba... Bueno, eso se vio en la Asamblea Fundacional Sumar, ¿no? En la que votaron 8.000 inscritos. Gran parte de esos inscritos eran de Izquierda Unida y de los partidos que estaban ahí, de los comuns. Izquierda Unida, en la última asamblea que celebró, tuvo prácticamente la misma participación que la asamblea de ¿No Sumar? tendría entonces más sentido que desapareciese el Movimiento Sumar y que Sumar fuera el paraguas que los aúna a todos y se integrase en cada uno de los partidos de los que procedían? Bueno, pero lo que tiene sentido no suele ser lo que se bueno, hace. Tú, cuando empezó la debacle de Podemos, hablaste de que había que laminarlo todo con napal y luego... A la dirección. Vale. Lo mantengo. Y lo mantienes. Y con Sumar has dicho algo parecido, ¿no? Bueno, yo creo que al final... que te veo muy belicista. No, bueno, pero es una manera de hablar y todo el mundo que me conoce lo sabe, pero es una manera... el literalismo es un mal de nuestro tiempo, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo no existe una posibilidad de llegar a ni alianzas, ni a cooperación, ni a entendimiento entre las formaciones que componen toda la amalgama de la izquierda. Nosotros nos creemos que a la izquierda poscomunista le corresponde un electorado que está ahí siempre y que nos va a estar ahí siempre, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y bueno, si algo nos enseñó el Pechí es que eso no es así. Es decir, que puede ser un movimiento de masas potentísimo, con una cultura política previa histórica y desapareces de manera irremediable. Y yo creo que estamos en esa dinámica porque existen liderazgos y direcciones irreconciliables, porque además tienen estrategias diferentes. Mira, hay una estrategia económica que se llama la estrategia del long tail, ¿no? Aquella de los nichos de mercado. Se suele decir que prácticamente todo el mercado, el 80% del mercado está en 20% de productos, pero está la teoría del long tail, que dice que hay una multitud de nichos pequeños que hace que puedas funcionar y cooperar, ¿no? En términos económicos, pues dirigiéndote a esos nichos. Claro, para hacer una propuesta de masas, las políticas que está haciendo ahora mismo los partidos dentro de la izquierda, pues obviamente no sirve, pero para vivir con un nicho perfectamente, para convertir militantes en clientes perfectamente. Es decir, y ese es el problema fundamental. Es decir, si tú consigues vivir con un 3, un 4%, y ese 3 y 4% es un 3 y 4% muy militante, que te sigue, digas lo que digas, hagas lo que hagas, y que encima transformas el voto en suscripciones, pues con eso puedes vivir perfectamente. Entonces, ¿qué necesidad hay de llegar a acuerdos con los mismos de tu espacio cuando encima esos compiten por el mismo nicho? No hay incentivos. Sí, lo de que no hay incentivos me parece una cuestión fundamental, porque mira cómo los franceses han hecho un frente popular porque hay incentivos, es decir, porque las legislativas francesas son muy particulares, porque la ultraderecha está en la puerta con posibilidad de alcanzar una mayoría parlamentaria, porque es un sistema electoral mayoritario con balotaje. Cuando hay incentivos hay acuerdos. Yo creo que más allá del problema de los liderazgos y de las direcciones de los partidos que existen,
que puedo coincidir bastante con lo que cuenta Antonio, creo que también las izquierdas que tenemos son como España, es decir, son de una heterogeneidad tremenda y en ausencia de una cultura de cooperación compiten entre sí, igual que nuestras autonomías. Y esto tiene que ver con que España es como es, pero hay como una especie de que no culmina un sistema de organización estable que fomente la cooperación, de tal manera que se entienda que hay que articular, es decir, que hay que acordar y que a lo mejor no hace falta crear grandes plataformas electorales, pero sí llegar a acuerdos de carácter estratégico para determinadas elecciones y en otros casos pues no, pero claro, como lo que se ha impuesto es el criterio de la competencia todo el tiempo, y además existen estos liderazgos con sus idiosincrasias respectivas, pues el resultado es este, que es un tanto catastrófico, es sobre todo frustrante, ¿no? Está frustrante para los actores implicados y frustrante también para la ciudadanía. Tú dices que hace falta líderes. Algunos nombres que han sonado estos días son para suceder a Díaz: Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Mónica García, incluso de Más País. ¿Apuestas por alguno? O Mónica Oltra. Me lo decís. ¿Qué se ha dicho? ¿Ese ha sonado o lo hemos dicho nosotros? No, ese es el que más ha sonado, de hecho. Sí. Yo apuesto por Maillo. ¿Ah? Así en general. ¿Alberto? Es que yo creo que no estamos todavía en la tesis de... Es decir... Bueno, pero en algún momento igual habrá que buscar un líder o una líder. Sí, pero de momento Yolanda Díaz sigue como líder dentro del gobierno, sigue como líder del grupo parlamentario. Cuando lleguen las elecciones veremos si el liderazgo de Díaz se ha desgastado. Los partidos creen que sí, que tiene que seguir siendo ella la cabeza de lista de esa coalición o de lo que sea en ese momento. Yo creo que hoy por hoy no podemos hablar de que Yolanda Díaz ha salido del liderazgo del espacio de Sumar, si bien seguramente eso tendrá que ser ratificado de alguna manera por los partidos si quiere volver a repetir. Mira, fíjate, yo creo que el liderazgo que sea tiene que estar oculto y no tiene que ser mostrado, porque en el momento en que asome, precisamente va a ser destruido por la propia dinámica que existe dentro de la izquierda en la actualidad. Es decir, si existe un liderazgo posible, espero que no sea el que ninguno de los que conocemos, porque en el momento en el que alguien intenta asomar va a ser destruido. Y yo el otro día en el artículo en el diario recomendé un artículo de Mark Fisher que se llama Salir del castillo de vampiros, ¿no? Que habla de cómo las identidades, costumbre identitaria dentro de esta cultura online que existe ahora mismo, representada como su máximo esplendor en Twitter, pero que tiene que ver más con una dinámica de atención del capital y de las redes sociales, provoca que se cree una dinámica tóxica que busque más mirar cuál es la diferencia entre iguales, que es todo lo que nos une. Entonces, todo aquello provocará que cuando aflore un liderazgo, ese liderazgo lo que se va a mirar es cuáles son las diferencias entre los diferentes espacios de la izquierda. Y eso es lo que pasó cuando apareció el liderazgo de Yolanda Díaz. Y se le nombró con, esto lo sabe mucho mejor Noelia, con la teoría esta del glass cliff, de la cantidad de cristal. Es decir, se nombró a Yolanda Díaz con la intención de dirigir un proyecto en decadencia, porque solo aparecen y afrontan los liderazgos las mujeres cuando los proyectos están en decadencia. Y tenía la intención de crear un interregno para que fuese desgastado el liderazgo que ella había conseguido crear como gestora dentro del Ministerio de Trabajo, para que asumiera ese desgaste propio que no había tenido, porque en el Ministerio de Trabajo solo estaba salvándose de ese desgaste, asumiera ese liderazgo para que después aflorara otro nuevo liderazgo desde la formación. Esa dinámica de desgaste de los liderazgos es lo que pasaría si aflorara ahora mismo uno nuevo. Yo tengo que discrepar aquí un poco con Antonio, no lo sé, puede ser que ese sea el escenario, pero yo es que nunca vi claro el liderazgo de Yolanda Díaz, quiero decir, decías, apareció, no apareció, o sea, Yolanda Díaz la colocó Pablo Iglesias. Claro. A eso me refiero, que sí, pero bueno, se la ascendió. Esto es una hipótesis que tú tienes respecto a ese nombramiento, sí, no claro, es que esté puesto por escrito así. No, hombre, obviamente esto todo lo que digo es un análisis y una opinión basado en hechos, en información que tengo, obviamente, pero
O sea, yo creo que ese no fue un liderazgo que emergió y se consolidó. Es que no se ha consolidado nunca el liderazgo de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz era una vicepresidenta de gobierno con una popularidad. A eso me refiero. Ella no tenía liderazgo, pero sí tenía una imagen. Una imagen pública. Una imagen tenía una muy buena imagen, la mejor y una imagen del gobierno. Sí. Es decir, eso es innegable. Claro, eso lo dicen los datos. Y el liderazgo se le otorgó. Ha pasado de ser la más querida de la izquierda a ser la más odiada gracias también a un movimiento bastante orquestado en redes para que esto sea así. Para minar su reputación. Pero aparte de los errores que ha cometido, que en mi opinión son bastante graves. Podríamos analizarlos porque yo creo que deberíamos, porque son bastante largos. Son muchos y muy graves. No, yo por terminar solamente con lo que trataba de decir, o sea, yo creo que que ella no ha consolidado liderazgo. O sea, en parte la situación que tenemos tiene que ver con eso. Por tanto, yo no he sentido nunca que Yolanda Díaz liderara un proyecto. Todo el tiempo decíamos, pero ¿hacia dónde va a sumar? ¿Por qué van a celebrar ahora otra asamblea? ¿Y ahora por qué viene el documento programático? ¿Y ahora que...? Eso era un síntoma de que ese liderazgo del que hablamos no se terminaba de solidificar. Entonces, bueno, en ese sentido, no sé si lo que viene es como una fase consecuente a este diagnóstico que hace Antonio, porque igual no comparto mucho el diagnóstico. Creo que su liderazgo es fallido y creo que hasta cierto punto Sumar es una continuación de Podemos. Y que lo importante para mí es que ambas formaciones, es el epílogo triste, es la coda final, ambas formaciones beben de la misma cultura política, que tuvo sentido en una coyuntura muy concreta, coyuntura que está alterándose. No solamente un cambio de ciclo político, un fin de ciclo, como dice Maillo, lo que estamos viviendo, sino una transformación radical de nuestra realidad política, porque el contexto es otro. Él habla de una confrontación civilizatoria, estamos en un mundo cada vez más militarizado y belicista, la ultraderecha es un discurso de autoridad, Europa ha cambiado, el europeísmo tal y como lo conocimos a partir de ahora va a ser otra cosa diferente, y simplemente las izquierdas tienen que, supongo, asumir, digamos, una posición de resistencia y hasta cierto punto de insumisión, y asumir también la realidad de lo que son las izquierdas en España y de lo que es España, que tiene, no es una república unificada como Francia, es otra cosa totalmente distinta. La sensación que tenemos, desde luego, es que la trituradora del liderazgo se ha ido acelerando de una manera que estamos con el meme de John Travolta, ¿no? Que se da la vuelta y dice quién queda aquí. Pero bueno, Podemos tampoco está para celebrar, Alberto. La candidatura de Irene Montero ha sacado 2 diputadas, un 3% del voto, 7 puntos menos que cuando se presentó en 2019 con Izquierda Unida, y viene de desaparecer en Euskadi, en Galicia, ni siquiera presentarse en Cataluña. ¿Tú qué papel crees que van a asumir ahora? ¿Es posible que haya un acercamiento con Sumar? No al menos en el corto plazo. Yo creo que Podemos, evidentemente esta es una situación muy delicada, pero como en política muchas cosas funcionan en función a las expectativas. Podemos venir de unas expectativas muy malas en las que las encuestas de hace unos meses dudaban incluso de si iban a sacar el escaño a las europeas. Han sacado 2 y, sobre todo, lo que es más importante, siempre desde la lógica de cómo se ve en esa sede, han sacado 2 con respecto a 3 de Sumar, lo que les hace pensar que si tú planteas estas elecciones como unas primarias, entre las primarias que no hubo hace el 23 de julio para la coalición de las generales, Podemos estar reforzado respecto a lo que supone Sumar, que es una coalición de partidos que solo ha sacado un escaño más. Entonces, yo creo que la etapa que se viene ahora, tanto por el lado de Podemos como por el lado de Sumar, es de reforzamiento de identidades. O sea, Podemos va a seguir por la... Pues estupendo. Tiene todo el verano para... Pero es verdad que no sabemos... Es decir, ahora Sumar se tiene que ordenar de nuevo, los partidos de Sumar. Podemos va a seguir en esta línea, en reforzar nosotros somos esto. Hay que ver qué pasa en las generales, porque cuando hablábamos antes de las contingencias, ¿no?, y de cuándo se crean las condiciones para la unidad, o cuando a la fuerza ahorcan, ¿no?, como el 23 de julio hubo una coalición de todas las izquierdas juntas, y yo veo difícil que la izquierda pueda, digamos, sobrevivir con opciones de volver a formar gobierno si las izquierdas van separadas. Entonces, difícil no, imposible. Y claro, por eso. Imposible. Entonces, unas las generales... proyecciones más optimistas les dan en 5 a Sumar y 4 a Podemos, con la ley electoral que tenemos y la fuerza que tienen en este momento. Entonces habrá que ver cuando se den esas generales, digamos,
¿qué reflexión hacen esos partidos? Si admiten que quieren quedarse en esa pequeña esquinita del tablero siendo muy identitarios, o si quieren formar parte de una posibilidad de que se vuelva a repetir un gobierno de coalición. Ese es el debate que habrá que ver, pero claro, no va a ser ahora, porque ahora no hay generales. Ahora estamos en otra etapa. Bueno, hay tiempo, como decía, para hacer, como decía Maillo, para hacer política a fuego lento, y habrá que ver si piensan en lo que les conviene personalmente o en lo que nos conviene colectivamente. La ultraderecha está crecida en toda Europa, y en España no solo quema muñecos del presidente del gobierno, levanta el brazo y golpea a cómicos, también increpa a periodistas y activistas de izquierdas. Como le ocurrió a Afonso Loaiza mientras firmaba en la Feria del Libro de Madrid, donde unos fascistas le retaron a salir de la caseta a pegarse mientras le gritaban rojo de mierda, maricón y respeta a los muertos, imaginamos que en referencia a las fosas del franquismo. ¡Grito homófobo! ¡Grito fascista en una feria! Loaiza les contestó: esto es lo que hacen los nazis en este país, la policía no hace nada, mientras el vídeo muestra a 4 agentes que se limitaban a evitar que los agresores se acercaran más a la caseta. Y estas amenazas se produjeron poco después de que Antonio Maestre contara que había tenido que firmar protegido por la seguridad de la feria por las amenazas potencialmente peligrosas que recibe de la ultraderecha, una situación que también padece otro colaborador de este programa, Miquel Ramos, que escribió en Twitter que hemos normalizado lo que no es normal. Antonio, ¿por qué tuviste que ser escoltado en la feria? Bueno, yo por cuestiones, llevo muchos años, más de una década, con cuestiones, problemas de seguridad, no puedo ir por cualquier lugar. Pues bueno, obviamente informar sobre la extrema derecha y sobre los grupos neonazis, tiene estos problemas, ¿no? Lo que ocurrió fue que se juntaron momentos de actualidad centrado en el mundo neonazi, un asesinato de un neonazi que hubo por otro neonazi, luego la agresión que sufrió un cómico. Se juntó eso con el hecho de que yo tuviese que anunciar dónde iba a estar, a qué hora iba a estar en un lugar. Algo que no suelo decir por razones obvias. Bueno, pues esa confluencia de sucesos provocó que se produjesen amenazas que, hablando con gente que yo, contactos dentro de la policía, de la Brigada de Delito de Información, la Brigada de Información, pues me dijeron que no eran normales o no eran iguales que otras veces, ¿no? Y que tuviese que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Se me aconsejó que cancelara la firma, pero no está en mi manera de proceder variar mi manera de hacer mi trabajo, mi labor, y sobre todo no voy a dejar que cambien mi manera de actuar, de informar y de hacer mi vida, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, es un proceso largo. Algunas veces sentimos cierta frustración porque llevamos mucho tiempo advirtiendo de que esto se está produciendo, ¿no? Hablando con Miquel Ramos, porque es verdad que nosotros hemos asimilado cierta normalización, ¿no?, de este tipo de actuaciones, ¿no?, de que tengamos que salir de casa con autodefensa, de que tengamos que sentarnos en un restaurante mirando a la puerta, que no podamos ir por ciertos barrios, que no podamos hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no es normal, ¿no? Miquel, por ejemplo, yo cuando lo anuncié a posteriori, porque creo que es contraproducente hacerlo antes, más que nada porque generas también una sensación de inseguridad a la gente que va a la feria, y yo creo que eso no es bueno. Tampoco quería hacer ver que lo hacía para que la gente fuera a comprarme libros. O sea, no hay una buena manera de informar de esto, ¿eh? No quiero decir que quien lo haga de otra manera lo haga mal, simplemente es mi manera de proceder, ¿no? Pero al final hemos normalizado que tengamos que vivir con eso. Tanto Miquel como yo, y creo que no es normal, y llega un punto en el que creo que hay unos picos de agresividad, de violencia política, que creo que es bueno decirlo para que la gente tome nota de lo que está ocurriendo. Es decir, que nosotros no digamos constantemente todo lo que nos ocurre o todo lo que tenemos que hacer o cuál es nuestro modus vivendi por informar sobre la extrema derecha, no significa que no lo estemos viendo. Y a veces como que tenemos que dar un poco de sacudida a la gente también, a los compañeros, para que se den cuenta de que esto sucede. Bueno, porque hay una falta de respuesta por parte de asociaciones de periodistas, por parte de partidos políticos y por parte de compañeros individualmente. Sí, a mí me parece gravísima la falta de respuesta y de compromiso. Lo de las asociaciones de prensa es de mear y no echar gota. Y luego creo que, de verdad, por parte de las compañeras, a mí me ha sorprendido mucho estos días
que tanto Antonio como Miquel estuvieran recibiendo en esta red cada vez más infecta que es Twitter críticas en lugar de adhesiones y de manifestaciones de apoyo. Yo creo que si las prioridades no se entienden en este sentido, realmente el fracaso de las izquierdas no tiene tanto que ver con la historia de los últimos 10 años, tiene que ver con una quiebra moral muy, muy fuerte y con un daño que nos estamos haciendo a nosotras mismas extraordinario, porque podemos aceptar la discrepancia, estamos obligadas a hacerlo, pero la defensa común es la de la democracia y es que si no estamos con ellos no somos demócratas. Sí, el problema es que la discrepancia en parte de la izquierda se ha convertido en censura de quien no piensa igual que tú, y estos ataques de la ultraderecha y amenazas han coincidido con un debate que tuvo Miquel Ramos con Pablo Iglesias en Twitter, porque Miquel Ramos ironizaba con la falta de autocrítica de Podemos y le respondió Pablo Iglesias que quien tenía poca autocrítica eran los periodistas progresistas, que muchas veces no señalaban la corrupción del gremio. Bueno, yo lo que creo que es fundamental señalar aquí es que esta sociedad no está polarizada, es la ultraderecha la que está increpando, atacando y amenazando a activistas, periodistas y políticos de izquierdas. Son aquellos que quieren retroceder en derechos y libertades los que están minando esta democracia, mientras que otros queremos ensancharla. Noelia Danez, Antonio Maestre y Alberto Ortiz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Financia el periodismo libre e independiente.